A lo largo de los siglos, el arte ha sido una ventana al alma, un reflejo de la belleza y de la humanidad. Pero, ¿qué sucede cuando el arte se convierte también en algo más oscuro? Esta semana vamos a viajar por la historia para descubrir no solo la emoción, sino también una maldición. Y lo vamos a hacer de la mano de un gran amigo, prácticamente de la familia de esta casa, Javier Arries. Saludos, Fernando, y muchas gracias una vez más por esta invitación a que dentro del candelabro se abran las puertas de la habitación 237. El tema de esta semana, pinturas malditas, también me permite aproximarme a las pinturas que obsesionan a los protagonistas de algunas películas y de alguna serie de televisión. Yo creo que enseguida acude a la mente la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, que desde 1915 acumula casi una docena de adaptaciones, tanto a película como a alguna serie de televisión, con nombres tan guapos en la parte que se queda fuera del cuadro, como Helmut Berger, Anthony Perkins, o Josh Duhamel, o George Sanders, que yo creo que seguramente será una de las versiones cinematográficas que más gente recuerde. Pero no es ese el único cuadro, el único retrato que acumula maldiciones y que acumula versiones cinematográficas. Vamos a enumerar unos cuantos, me he tenido que apuntar la lista porque entre títulos, años, directores y demás, ya no da el cerebro para anotar y retener tanto dato. Hay una película que el tema es posible que a algunos sí que le suene por algún título de serie B, pero uno de los primeros en enunciarlo fue en el año 1965 Herschel Gordon Lewis, una película cuyo título original en inglés es Color Me Blood Red, es decir, dame color, píntame de color rojo sangre, y nos cuenta la obsesión que atenaza a un artista incapaz de conseguir el tono de rojo perfecto que está buscando para sus pinturas. Y llega un momento en el que, untándose los dedos en sangre y con esos dedos manchando el lienzo, descubre que ese es el color que está buscando. Evidentemente esto le llevará a un rastro que irá dejando de asesinatos, todo por el arte. Los que ya tenemos unos años nos acordamos de la pintura de Vigo el Cárpato, el retrato de este personaje, este tirano hechicero, que en Cazafantasmas 2, la película del año 1989, nos permitía ver cómo de ese cuadro había un personaje, un cuadro hechizado, que buscaba salir de nuevo a la vida, en este caso tomando posesión en la noche en Nochevieja del hijo de la protagonista, encarnada por Sigourney Weaver. Lo que sí que hay también son muchas películas en las que ese cuadro no es el protagonista, sino que aparece en algunos momentos algunas pinturas que o bien tienen alguna maldición o bien tienen algún elemento sobrenatural. Uno de mis favoritos es la película del año 1994, En la boca del miedo, del director John Carpenter, que hace además una mezcla entre elementos Lovecraftianos y elementos que homenajean a Stephen King. De hecho, la trama es que el protagonista, Sam Neill, tiene que localizar a un exitoso autor de novelas de terror que ha desaparecido, aunque él cree que se trata todo de una argucia publicitaria. Y este autor responde al nombre de Sutter Kane, que sí que es verdad que se parece un poquito a Stephen King y que también ambienta sus historias en un punto muy concreto de Estados Unidos, imaginario o no, como iremos descubriendo, que es Hobbs End. Y precisamente en el hotel donde se aloja el protagonista de esta película, veremos cómo hay algunos cuadros, algunas pinturas que van cambiando lo que se muestra en ellas en función del momento en el que las miras, por supuesto con sobrecogedor efecto. También hay esa obsesión a la que me refería al principio, que hace que un personaje en una película esté completamente desquiciado como consecuencia del mensaje que cree que le transmite una pintura. Es lo que sucede en las dos versiones cinematográficas que de la novela de Thomas Harris, El dragón rojo, conocemos. La primera, del año 1986, dirigida por Michael Mann, en la que los protagonistas eran William Petersen, actor conocido por CSI Las Vegas, Brian Cox interpretando al doctor Aníbal Lecter, lo estoy diciendo bien, Lecter con E y con K, todavía no he descubierto por qué le cambiaron el nombre, y Tom Noonan como este personaje que estaba completamente fanatizado por una pintura de William Blake, El dragón rojo. En el remake, que quizá algunos sí que
sí que conozcan, El Dragón Rojo, dirigida por Brett Ratner en 2002. El protagonista que investigaba era Edward Norton. Esta persona obsesionada con la pintura del Dragón Rojo de William Blake era Ralph Fiennes. Y Aníbal Lecter, después de los éxitos previos encarnando al doctor Aníbal Lecter, aquí también volvía a ser el eminente psicólogo, psiquiatra, perdón. Y aquí lo que teníamos era una pintura que obsesionaba hasta tal punto a una persona que cometió una serie de crímenes y buscaba esa pintura para tratar de convertirse él mismo en ese dragón rojo que había representado en esa pintura. Dentro del mundo del terror hay un cuadro que aparece de manera casi secundaria en Expediente Warren 2, el caso Enfield, pero hasta tal punto es determinante ese cuadro de una monja que, si habéis visto la película, resulta completamente aterrorizador el momento en el que se muestra, que, como digo, tuvo un efecto tan importante que permitió que hubiera otras 2 películas que se centraran en la historia de esa monja que aparecía en ese cuadro. La monja 2018 y La monja 2 en 2023 ampliaban la historia de lo que habíamos conocido, como digo, en Expediente Warren 2 como un mero episodio dentro de esta historia. Y no quiero terminar sin citar una serie que, aunque no está muy referida al tema de los cuadros malditos, pero sí que hay una pintura que obsesiona a sus protagonistas. Es una serie del año 1977, no muy conocida, Children of the Stones, los chicos de las piedras, que yo recuerdo haber visto de pequeño en televisión española, una serie de 7 episodios, en la que hay un padre y un hijo que llegan a una población británica en la que hay un círculo megalítico del estilo de Stonehenge, y hay una serie de sucesos extraños que tienen lugar en esa villa, y hay un cuadro que precisamente da una pista sobre aquello que están investigando. Un cuadro en el que se ve un rito prehistórico en torno a esos monumentos megalíticos y un padre y un hijo que huyen de esa celebración. En medio de ese círculo, además, de la Tierra surge un rayo de luz blanca. Una serie que, bueno, si la ves con 8, 9, 10 años te deja marcado, y sobre todo el concepto de que haya un cuadro refiriéndose a un paisaje prehistórico, a unos hechos prehistóricos que evidentemente nos ha pintado en esa época, pero que contiene también la clave. Así que, como ves, Fernando, los cuadros malditos y las obsesiones con cuadros que tienen elementos sobrenaturales es un tema muy común en el cine. Y hasta aquí esta semana. La semana que viene más, y una vez más, gracias, Fernando, por esta invitación desde dentro del candelabro, que se abran las puertas de la habitación 237. Un abrazo muy fuerte para ti y un saludo muy afectuoso para tus invitados y para nuestros oyentes. Un simple cuadro, una imagen pintada en el lienzo, parece inofensivo, hasta que empiezan a suceder cosas inexplicables a su alrededor. Muertes, desapariciones, tragedias, fenómenos paranormales. Esta noche, en el candelabro, exploraremos los cuadros más terroríficos de la historia, aquellos que parecen estar imbuidos de algo más que pintura. Historias donde el arte cobra vida y muerte. Cuadros malditos. Encendemos las velas. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a este programa El Candelabro, con grandes amigos en esta tertulia. Y bueno, mejor yo creo que, bueno, faltan algunos, pero ¿qué le vamos a hacer? No estaremos rotándonos como siempre. En esta ocasión tenemos aquí a Alicia Padrón. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues encantada de estar aquí, como siempre, y en tan buena compañía. Vamos. Pues sí, ya volvemos por fin de este verano. A mí se me ha hecho, la verdad, bastante largo, ¿no? Porque será las ganas que tenía de volver a encontraros aquí en el candelabro. Yo hoy en la piscina estaba oyendo, no sé por qué, la frase del largo y cálido verano, y lo he oído, lo he captado de forma diferente a como cuando vi la película. Rafael Martín Soto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado aquí de estar aquí, de escuchar a Javier, que hacía tiempo que tenía ganas de hablar con él. Una vez, cuando hice un viaje a Rumanía, le escribí por Facebook, le dije, me llevo tu libro para que me sirva de guía, a ver si me encuentro al conde por aquí. Y fue un libro muy bien y leído en su lugar más apropiado, claro. Sí, desde luego. Raúl Ferrero, muy buenas noches.
Buenas noches, Fernando, y al resto de compañeros. Nada, pues encantado de estar aquí nuevamente en el programa, en el Candelabro. Y la verdad es que una alegría tener aquí en el primer programa a Javier Arries, ¿no? Me alegra un montón volver a verle, volver a conversar con él. Y bueno, y la verdad es que bueno, en mi próximo libro lo mento porque bueno, hay un capítulo que dedico a un tema que él muy bien conoce. Y nada, desde aquí agradecido como siempre Ujú. por estar aquí. Y bueno, los compañeros ya lo han presentado. Javier Arries. Javier, muy buenas Ah, noches y pues bienvenido. encantado, como siempre. Ya sabéis que cuando puedo y los temas médicos me dejan, pues aquí me tenéis, por supuestísimo que sí. Y Pues ya además sabes, con... siempre te he dicho lo mismo. Estás aquí en tu casa con tu familia y siempre eres bienvenido a este programa. Gracias, A gracias. ver Además, si se nota el tener... calor, Fernando. Ya, El ya. calor de las telas. Este es el Calor primero de humano. la temporada y espero que sea el primero también para ti de muchos vamos, Sí, que te por supuesto que podamos sí. disfrutar todos, la audiencia, los compañeros y bueno, siempre es una Por maravilla supuesto. tenerte aquí. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de un tema, como siempre que vienes, bueno, mágico, fascinante y que llama mucho la atención, los cuadros malditos. Cuadros malditos, efectivamente. Uno de los capítulos de mi libro, el mono ahí amenazante. Y bueno, pues ya sabes que cuando me puse a examinar esos rankings que veía en internet de los 10 objetos más malditos, los 5 objetos más malditos, y me puse siempre lo digo, como un detective, ¿no? De estos que están Sí, sí, estudiando sí, un sí. asesinato y poniendo los casos por aquí, las fotos por allá, y pues, empecé a darme cuenta de que había una serie de categorías de objetos, ¿no? Que se podían clasificar, que parecía que objetos que estaban más predispuestos a que uno pensase que pudieran estar malditos o que tuvieran algún tipo de influencia nefasta sobre nosotros que otro tipo de objetos. Y Ujú. entre ellos estaban, a mí me parecen, desde una dimensión psicológica ya, me parecen interesantes. Son una cosa que tengo ahí atrás, que la veis, el espejo, Sí. y los cuadros. Espejos y cuadros. ¿Por qué? Porque a mí me parecen como ventanas. Ventanas que el pintor, de alguna manera, que además cuando crean un artista, cuando está en ese estado creativo, suele entrar en un estado pues diferente, ¿no? Al de la conciencia normal. Él empieza a crear su arte y parecen como ventanas, ¿no? De la percepción hacia otra cosa, hacia otro lado. Yo Ujú. siempre lo he visto desde que era pequeño, ¿no? Y yo creo, seguro que todos vosotros tenéis el recuerdo de haber estado en casa de nuestros padres o de un abuelo, de no sé qué, y un cuadro que te fascina de pequeño, ¿no? Y un cuadro en el que te metes. Y ese cuadro que te quedas mirándolo y de repente se engrandece y tú estás ahí metido y hay toda una historia que tú empiezas a engranar en tu mente. O sea, son eso, son como ventanas, ¿no? Ventanas del alma. Así que también es factible que aparezcan historias en relación con ellos, porque son como una especie de portal, por decirlo así, psicológico a otras vivencias, al mundo de lo onírico, del sueño, de lo que los surrealistas pintaban, ¿no? En sus propias obras, cuadros y espejos. Ujú. ¿Hay muchos cuadros malditos? Sí, sí que los hay. Lo que pasa es que algunos han acaparado, evidentemente, más la atención del público que otros, ¿no? Y además, pues son como más mediáticos y son cuadros que algunos desde los años 60, 70 hasta aquí, pues han ido evolucionando. Lo vamos a ver cómo han ido cambiando de una manera brutal, ¿no? Desde que empiezan a aparecer los primeros cuentos, leyendas acerca de ellos. Yo en el libro me centré en tres cuadros malditos, pero los hay muchos. ¿Sabe dónde además podemos encontrar muchos? En la literatura. En la literatura hay muchos casos de cuadros que son protagonistas de alguna manera, ¿no? El Pues, por retrato ejemplo, el de retrato Dorian Gray, por ejemplo. efectivamente, Es o el retrato uno de de los más Pickerman, famosos. de Lovecraft, por Ujú. poner un ejemplo. Hay varios relatos, si los comento en el libro, si nos ponemos a buscar, en los que precisamente el cuadro es justamente eso, una especie de ventana hacia otro caso. En el caso de Dorian Gray es una ventana del alma. Y en el caso, por ejemplo, de los retratos de Pickerman, en el caso de Lovecraft, son como una dimensión abierta a esos mundos
insospechados e inhóspitos, ¿no? de Lovecraft, pero sí, siempre están ahí. Y como te digo, si recogemos testimonios, y algún día lo haré, porque muchas veces me viene gente cuando doy en un congreso o una conferencia, se me acerca gente al escuchar el caso de una joya o de un cuadro, él tiene una historia similar que te cuenta, y claro, como es algo local, familiar, que a veces te cuentan entre susurros porque son cosas de las que no se hablan, van quedando ahí. Pero sí te digo la verdad que en algunos casos son bastante más impresionantes y más interesantes que los casos de más mediáticos, que como veremos tienen mucho detrás de merchandising y de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la idea está ahí, ¿no? La de que los cuadros pueden llevar asociado ese algo. Alicia. Me parece muy interesante lo que has dicho, Javier, sobre todo porque, aunque sea desde el punto de vista de que los cuadros nos transporten algo diferente, es que, claro, también son una plasmación del arte. Y Claro. pueden ser bonitos porque transmiten, por ejemplo, la esencia y las vivencias que ha tenido el pintor con todo ello, como supuestamente la de uno de los cuadros que hablarás en la última cuestión, el hombre angustiado y tal, que ese, claro, supuestamente plasma lo que vive en una obra de arte, con lo cual al ser obras de arte no solamente estás viendo un objeto, sino estás viviendo ahí una vivencia psíquica, como tú has dicho, muy psíquica del autor, pues, creativo. Y por eso también Sí, tiene ese punto más de magia. en otro de los cuadros también que veremos, que es el de Las manos lo resisten, precisamente es clarísimamente la vivencia de un autor que, bueno, luego se desmadra porque además es un autor que está asociado al surrealismo. Y ya sabéis que el surrealismo toca, evidentemente, pues el inconsciente y todo aquello que se escapa a la percepción normal, ¿no? Entra en el mundo del sueño. Y lo que aparece en ese cuadro realmente es la percepción onírica de este autor cuando era un niño. Luego lo veremos. A mí me parece muy interesante, más que incluso el tema parapsicológico, si queremos ponerlo así entre comillas, ¿no? De que si pueden estar malditos o no, es eso, es la dimensión psicológica y la dimensión artística, que hay un trasfondo ahí detrás, vamos, como para hacer unos estudios muy amplios, ¿no? Sobre cómo se manifiestan esas cosas en esos cuadros y cómo las percibe hay muchos estudios al respecto también, desde luego. El que las ve, ¿no? El que ve la obra de arte. En las pinacotecas, por ejemplo, pues podemos ver la gran cantidad de sentimientos que se despiertan. Yo he hecho más de un curso, por ejemplo, en el que se asocia el arte a ese ocio, a ese otro lado mágico, a fenómenos parapsicológicos o supuestamente parapsicológicos que han vivido los pintores, y es un mundo que en el mundo de la historia del arte y del arte en sí, pues es fascinante, ¿no? Ese otro lado, de dónde viene esa creatividad, qué representa esa creatividad, qué transmite. El propio Jung nos decía, por ejemplo, que el artista, no solamente el pintor, el escritor también, se adelanta al pensamiento de la mente colectiva, por decirlo así, del inconsciente colectivo. Y lo que hace es plasmar, antes de que ocurra, lo que va a estar de moda, por decirlo así, en las aguas más superficiales y que vienen de lo profundo. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas empezaron a plasmar cosas relacionadas con el tema bélico, referencias a Wotan, por ejemplo. Recuerdo que Jung había recogido en uno de sus libros y cosas por el estilo. Es decir, que el artista de alguna manera es como una antena de lo que percibimos todo el conjunto, ¿no?, de la sociedad y que va a salir a flote tarde o temprano. Rafael. Bueno, el tema este es que da para mucho que hablar, porque evidentemente ya sabéis que yo muchas veces me refiero a que el efecto placebo puede hacer que la gente sienta algo simplemente porque se ha dejado llevar. Tenemos cuenta también que aquí a veces una leyenda que se crea da también dinero, da fama. Hoteles que tienen cuadros que fomentan ellos esa fama de maldito y todo eso, pues saben ya que van a tener montones de gente que van allí simplemente para enfrentarse a eso. Entonces la cosa es bastante resbaladiza. Pero sí es cierto que en un cuadro, como en cualquier otra obra, se plasma la angustia, la vivencia y el estado de ánimo del autor. Y tenemos al otro lado al espectador, al que está viendo el cuadro. Según su grado de sensibilidad, se puede sentir más afectado por lo que está viendo o no, o simplemente pasar desapercibido.
Hay cuadros y hay autores que cuando tú miras el cuadro, tú sientes una cierta desazón y no hace falta que sea hipersensible, lo sientes, porque como los cuadros de Edvard Munch o los de Cecil, o sea, hay cuadros que o El hombre angustiado, que lo ves y es que te deja un poco así apabullado. Al margen de que el autor haya plasmado así, porque luego cuando sigamos hablando vamos a ver que también ahí a veces se corren noticias que no tienen mucho sentido, ¿eh? Pero sí es cierto, no podemos descartar que hay cuadros que te transmiten unas sensaciones que te hacen sentir mal. Y eso, evidentemente, puede provocar desde accidente o a que tú creas que está sonando y ya ves cosas que en realidad no están pasando. Uh-huh. Raúl. Bueno, yo creo que no solo, como estabais diciendo, ¿no? No solo en el tema de los cuadros, sino yo creo que cualquier artista, ya sea cuando se escribe un escritor, un escultor, por ejemplo, hay una impregnación, yo creo, de esa espiritualidad, esa sensibilidad que él transmite o que plasma de alguna forma en la obra que está realizando, ¿no? Simplemente, por ejemplo, darse una vuelta por un cementerio, aquí en el cementerio de Valencia, ves nichos, ves esculturas que transmiten, algunas transmiten terror, transmiten pavor, te echan hacia atrás, otras sin embargo transmiten cierta paz, ¿no? Y lo mismo yo creo que ocurre en el tema de los cuadros, ¿no? Como bien decís, hay cuadros, por ejemplo, hace poco salía a la luz, o bueno, yo vi la publicación en redes sociales por un amigo en común, Manuel Berrocal, de un cuadro de Goya que acaba de publicarse o de salir a la luz, que es Visión Fantasmal, ¿no? Es decir, es un cuadro que transmite cierta inquietud, simplemente el hecho de verlo, ¿no? Transmite ese aspecto sobrenatural, fantasmagórico, de pavor, ¿no? Y yo creo que al final, como te digo, en muchas facetas, ya no te digo, por ejemplo, de algún libro, ¿no? O alguna novela, ¿no? En todas las facetas donde hay algo un tema artístico, siempre hay un trasvase de alguna forma de esa espiritualidad, de esas vivencias del autor y que muchas veces salen a la luz y que la otra persona tiene la capacidad de poder percibirlas, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, ¿cuántas veces, bueno, aparte de que realmente es sencillo que el autor impregne de esa espiritualidad y de ese sentimiento sobre lo que está pintando en ese momento el cuadro hasta tal punto de que se quede ahí para que... Fíjate, Fernando, incluso, sí, por ejemplo, incluso trasladándolo al tema del cine, de esto Javier sabe mejor, más que yo, evidentemente, el tema del vampirismo, ¿no? Cuando Bela Lugosi interpreta a Drácula, ¿no? Se llegó a meter tanto en el papel que él mismo se creía que realmente llegaba a ser un vampiro, ¿no? Es decir, que tenía esas vivencias como tal. Es decir, incluso hay actores que llegan a meterse tanto en el papel que viven la vida como si realmente desde un punto de vista onírico, fantasioso, y que no es real, ¿no? Y esto yo creo que en muchos cuadros también se transmitía así, ¿no? Es decir, podremos hablar de muchos. A mí, por ejemplo, me viene ahora un cuadro a la mente. Como sabéis, me encanta el tema de la brujería, la hechicería y todos estos temas, que es por ejemplo, de Falero, ¿no? El vuelo de las brujas al sábado, ¿no? Que es fascinante cómo transmite en ese cuadro este autor pues todo un tema, toda una cantidad de simbolismo mágico, los ojos rojos de alguna de las brujas, que transmiten, solo por verlo, te transmite de alguna forma lo que ese artista, ese pintor quería mostrar, ¿no? Esto me recuerda también a los casos de objetos de segunda mano, ¿no? Que adquieres y que a lo mejor de una persona que ha fallecido, lo que sea, y este objeto está impregnado de su espíritu, de su fantasma, y se viene contigo, o sea, de hecho, lo adquieres. A colación de lo que estás hablando, aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, cuando había un funeral a mitad del siglo XX, principio del siglo XX, lo que se hacía era tapar los espejos, como bien dice Javier, es decir, se tapaban con una lona. Incluso todos los temas sagrados se intentaban evitar, ¿no? Porque se decía que por medio
de ese espejo, pues el espíritu del fallecido el alma podía escaparse por ahí, ¿no? Es decir, hay una mezcla también de superstición en todos estos actos, ¿no? Pero que es verdad que, por ejemplo, el tema de la impregnación en muchos objetos de segunda mano, incluso libros también, pues bueno, yo siempre que compro algún libro de segunda mano, es una costumbre que desde hace mucho tiempo lo hago, lo paso por incienso, Mm. es una forma de ritualizarlo de alguna forma, pero bueno, yo en ese sentido sí que, bueno, con los libros soy un poco especial en eso, ¿eh? Pero aquí, Javier, cuando hablamos Algo como Raúl, ¿eh? ah, Algo cuando- como Raúl. Y bueno, además, Sí. fíjate que y con lo que decía Raúl, la etnia romaní considera de mala suerte llevarse nada del difunto. O sea, es como no dejar al difunto que se vaya y traerlo contigo, ¿no? Y De hecho, hay muchas- los gitanos, Javier, creo que quemaban, ¿no? Lo quemaban todo, donde sí, moría sí, el sí, sí, difunto, lo quemaban todo. porque da absolutamente mala suerte. La tentación, por ejemplo, de llevarte un anillo de oro, un no sé qué, un tal, está muy mal vista, Ujú. evidentemente. Cuando hablamos de cuadros malditos, ¿hablamos de estas impregnaciones o hablamos de algo más, que ese espíritu o lo que sea que está en este cuadro tiene mala leche hacia quien lo está Resu- empleando? Resulta complicado, ¿no? Porque cada cuadro además también tiene su propia historia detrás. Por ejemplo, si hablamos de impregnaciones del artista, en uno de los cuadros que vamos a ver, en el del hombre angustiado, supuestamente está pintado con la sangre del artista. Mayor impregnación Vaya, imposible, ¿no? Además, vaya, sí. la sangre es la vida, ¿no? Ahí es donde están los judíos, dirían que ahí está la nefes, la vida anímica de la persona. Así que ahí, por supuesto, impregnación sí, Sí. sí que supuestamente sí que habría. En el caso, por ejemplo, de los niños llorones, es toda la leyenda que se forja, es el aspecto que tienen los niños, la imaginación, lo que hace y una serie de causas físicas que veremos que todo ayuda a crear ahí una asociación de estos niños con el fuego muy curiosa y a partir de ahí toda una serie porque hay una serie de interpretaciones delirantes sobre el tema, pero fascinantes, ¿no? Cada cual dejaba disparar su imaginación y se inventaba una leyenda diferente acerca del porqué de la maldición de los Pues niños llorones. Cada cuadro tiene su historia. vamos a empezar ya con esos niños llorones, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo surge esta Pues leyenda nada, acerca del cuadro? lo primero, describirlos, ¿no? Para que nuestros oyentes no tengan una idea Sí, de cómo mientras son. que estás hablando Muchos acerca de de ellos, los cuadros, vamos a estar visualizándolos también para que lo vean los espectadores que nos están viendo en YouTube, pero por favor también sí te pido que lo definas, lo describa un poco, lo claro. describas todo lo posible, puesto que también se emite este programa tanto en iVoox como en radio Efectivamente. y bueno, por lo menos Sí, pues, y saben de lo además que estamos hablando. en este caso son tan populares que yo creo que no hace falta mucho el definirlo mucho. Pero vamos, resumiendo, son unos cuadros de unos retratos de unos niños en un estilo, yo diría que como infantil, tirando a lo mejor un poco a lo naif, pero muy bien pintados con el pintor que los hizo era un buen pintor, ya lo veremos. Y bueno, pues muestran a niños en una actitud que es que choca, ¿por qué? Porque cuando nos imaginamos un niño triste, nos lo imaginamos llorando a moco tendido, haciendo todos los tipos de ruidos que tiene una persona que está llorando, sollozando, y ese tipo de cosas, de sonidos, y pues la cara evidentemente también muestra unos rasgos muy distintivos, pero en este caso los niños llorones están serios, abatidos, como tristes, pero es una tristeza muda que te deja, que impresiona, ¿no? Porque únicamente ves las lágrimas cayendo de esos rostros, pues con una expresión de tristeza adulta, en realidad, ¿no? De cuando recibes una noticia de estas que te dejan absolutamente en shock, paralizado, y que choca, porque evidentemente en un niño estamos acostumbrados a ver toda la expresividad que tiene un niño, con lo cual impacta. Hay tanto niños como niñas, ¿no? Muchos, la mayoría rubios, castaños, de todo tipo. ¿Cuántos cuadros hay de niños llorones? Hay un montón, porque en principio veremos que Bruno Amadio pues creó una serie de ellos, unos 20 y pico, creo recordar, pero a partir de ahí tuvieron tantísimo éxito que otros pintores también pues empezaron a imitarle, ¿no? Y empezaron a salir todo tipo de
cuadros, son 27 cuadros en los que pintó el pintor original, ¿no? Bruno Amadio, que ya veremos quién. Bueno, a partir de ahí, pues otros tantos, como digo, una tal Anna Finkelsen, por ejemplo, también empezó a recrear una serie de cuadros, Carlo Parisi. En total en Inglaterra, aparte de estos 27, si no recuerdo mal, había como unos 30 y tantos o incluso más cuadros de este tipo que se parecían mucho, aunque, como digo, los originales eran estos 27, ¿no? Que son los que además han llegado aquí. Aquí hubo menos copias, ¿no? que allí. En Inglaterra, como ya veremos que es donde surge realmente el tema de la maldición, pues allí fue un pelotazo los cuadros. No había, además eran cuadros que eran, en principio, y atendiendo a la estética de la época, eran bonitos para poner en un salón, eran económicos, porque no eran cuadros originales, evidentemente, sino reproducciones, y es que no había salón, aquí tampoco, en el que no hubiera uno. Pero no solamente aquí, es que tuvieron tantísimo éxito, allá en los 70 y en los 80, que bueno, se detectan. Yo empecé a mirar a ver dónde se encontraban los cuadros malditos, y había aquí en España, en Portugal, en Inglaterra, en Francia, en los países escandinavos, en Noruega, en Dinamarca, y así también llegó. ¿Perdón? Latinoamérica también ha llegado, creo. Hasta Latinoamérica, evidentemente, por aquí y por Portugal, pues llegó, por un lado, debido al influjo de Portugal, llegó hasta Brasil, y por otro lado, en Hispanoamérica, desde aquí también llegaron hacia allá y también fueron muy populares. Llegaron hasta Turquía, no te digo más. O sea, unos sitios, unas latitudes muy alejadas unas de otras y culturas muy, muy distintas entre sí, y en todas cuajaron muy bien. La verdad es que Bruno Amadio, el pintor, era bueno. Tampoco es que fuera un Tiziano, pero era un buen pintor, tenía mano. Lo que pasa es que el pobre, lo que pintaba en su momento en vida, no tuvo mucho éxito, tan solo de manera local en la Italia fascista de Mussolini, pero claro, una vez pasado esa Italia lo que quería era olvidar, ¿no? Y todo lo de atrás pues quedó relegado, pues eso, atrás. Pero el trazo es firme, fuerte. Los analistas que han examinado la obra de este pintor, pues dicen que tenía un buen trazo, es decir, que pintaba muy bien. Hay una obra que yo acabé descubriendo en un libro, luego hablaré de ella, es muy curioso. Sabéis muy bien que entre los fascismos en Europa, una de sus preocupaciones era el naturismo, el mantener el cuerpo sano, ¿no? Tanto hombres, pero también mujeres. A las mujeres también estaba bien visto que hicieran deporte, y hay un cuadro que es una arquera, en el que pues se recrea, ¿no?, en la anatomía femenina con los cánones que entonces en la Italia fascista se suponía que con la vuelta al mundo clásico, etcétera y tal, pues estaban bien vistos. De hecho, este hombre pues coqueteó con el fascismo. Era un buen pintor. Pero ya tengo unos 27 cuadros. Y rastreando de dónde viene la historia, bueno, otra cosa, seguramente muchos de los que nos ven o nos oyen o nos escuchan conocerán de alguien que tenga un cuadro de estos o que lo haya visto. Los que tengan cierta edad seguramente han visto alguno en casa, o en su propia casa, en casa de un abuelo, en casa de un familiar, en casa de un amigo de la familia, porque es que eran muy populares. ¿De dónde viene el tema de que den mala suerte, etcétera? Que aquí también llegó esa historia. Pues lo más antiguo que yo he podido remontar procede de Dinamarca, donde allí empezó a surgir la idea. Fíjate que no había asociación con nada de nada, sino sencillamente lo que era el rostro de los niños estaba asociado con una maldición que habrían echado. Los niños eran considerados como romanís, no sé por qué, pero ellos consideraban que eran romanís, que eran gitanos, que eran de etnia gitana, y que tenían la típica maldición gitana, y que, bueno, pues como sabéis, la etnia romaní siempre ha estado asociada, se les ha asociado que sí a echar cartas, que sí a echar suertes y a todo tipo de mancias y demás. Pues les adjudicaron eso, el que eran de ese tipo. Pero aquello se quedó de manera muy localizada, no salió de allí, no tuvo tampoco mucha repercusión. Donde realmente empieza la cosa, empieza el tema de los niños llorones como maldiciones en Inglaterra, ¿no? Es que se convierte en una cosa mediática. Y si queréis, describimos cuál es el origen, el punto cero, ¿no?, de esa leyenda negra. Pues mira, exactamente, tiene una fecha, y es el 4 de septiembre de 1985.
Hay en Inglaterra un periódico un tanto amarillista, no muy serio, no muy rígido con sus contenidos, que se llama The Sun, ¿no? Y en esa ocasión, el 4 de septiembre de 1985, apareció en la página 13 de ese número pues un artículo que decía más o menos así: Blessing Curse of the Crying Boy, o sea, la maldición ardiente, atención, la maldición ardiente del niño llorón. Casi nada. Bueno, pues lo que decían allí es que un bombero de Rotherham, Peter Hall, decía que él, comentando con sus compañeros, resulta que llegaban a los sitios donde había habido un incendio, algunos incendios devastadores, donde prácticamente habían quedado solamente los cimientos del piso de la casa, y ellos comentan entre susurros y tal que oye, no encuentran absolutamente nada porque está todo reducido a cenizas, pero andan, caminan y de repente se encuentran al lado de una pared un cuadro. Y el cuadro es uno de estos cuadros de los niños llorones. Los cuadros que están, otros cuadros que pudiera haber alrededor, por lo que describen los dueños y tal, no aparecen nada. Han sido absolutamente calcinados menos estos cuadros. Con lo cual empieza a generarse una especie de leyenda entre los propios bomberos y, curiosamente, pues entre ellos dicen: yo no voy a poner un cuadro de estos en mi vida. Es decir, todo el mundo en Inglaterra comprando cuadros como locos, menos los bomberos, ¿no?, que se encontraban esos cuadros. Bueno, pues uno de estos habló, salió fuera de lo que se comentaba en los cuarteles de bomberos y se escribió este artículo. Vale, pues a partir de ese momento empiezan a llegar a la redacción todo tipo de casos en los que la gente afirma que le ha pasado algo parecido, ¿no? Que después de haber comprado uno de estos cuadros, la casa se le ha incendiado, que todo está arrasado menos el cuadro. Vamos, os puedo dar montones que me fui encontrando de casos con nombres, con fechas, lugares donde han ocurrido, etcétera. Pues ahí es donde empieza. The Sun lo que hace es, evidentemente, como periódico un tanto sensacionalista, que es, pues intenta aprovecharle el tirón de la noticia y de alguna manera retroalimentarlo, ¿no? Y bueno, pues empieza a decir, por ejemplo, a dar pábulo o a recibir estos testimonios, y además ellos dicen: bueno, pues queridos lectores, vamos a hacer algo. Porque algunos de los lectores les dicen que son incapaces de quemar los cuadros, es decir, que han intentado deshacerse de ellos, hacen una hoguera y que no hay forma, que los cuadros no arden. Alguno dice: yo lo he conseguido, pero después de horas, y venga y dale, y no hay tu tía, y las llamas se alejan del cuadro de una manera. Y luego veremos que puede haber un porqué físico, ¿no? El caso es que el propio periódico dice: bueno, pues lectores, mandadnos vuestros cuadros, ¿no? Mandadnos los cuadros que tengáis, los ejemplares de los cuadros que tengáis, y haremos una gran hoguera para deshacernos de ellos, y cuando esa hoguera haya concluido, seguro que la maldición desaparece. Bueno, y ahí empieza la historia, y ahí empieza una asociación de los cuadros con el fuego, de los niños con el fuego, ¿no? Y empiezan a aparecer todo tipo de expertos en todo tipo de cosas. Ya sabéis que eso sale enseguida, a decir todo tipo de cosas rarísimas, extrañísimas, eso como por ejemplo... ¿Qué decían los expertos, no? Porque... Sí, claro. Pero además es que, como te digo, el periódico pues tampoco era muy riguroso, con lo cual los expertos, claro, a los que consultan, pues no te digo más. Mira, te voy a contar uno de los casos, por ejemplo, que comentaban, ¿no? Uno de estos, el bombero Peter Hall, que había protagonizado ese artículo de The Sun, decía que en la casa de su hermano pues había habido un incendio causado, habían localizado perfectamente la causa, era una sartén que se les había quemado, se había incendiado, pero la familia pues sospechó del cuadro, ¿no? Eso era uno de los casos y era una de las cosas típicas, ¿no? Y además todos estaban firmados por el mismo personaje, el tal Bragolin, ¿no? Que era el seudónimo que utilizaba el pintor para hacer estos cuadros. El original, hablas. Efectivamente. Vale. Claro, pues empiezan a consultar a expertos. Cuando se monta todo eso, se monta un circo mediático, pero alucinante. Es decir, todos los días un artículo con casos que les van viniendo. Como os digo, fijaros, quedaros con esta fecha. Es el 4 de septiembre, cuando aparece el primer artículo. Bueno, pues de ahí hasta el 1 de noviembre, septiembre, octubre, noviembre. ¿Por qué el 1 de noviembre? Porque es, evidentemente, el Día de Todos los Santos, Halloween, ¿no? Fíjate que espabilados son en el periódico.
para causar más sensación todavía. Esa es la fecha en la que ellos tienen programado quemar todos los cuadros que reciban hasta la fecha. Bueno, mientras tanto, como digo, todos los días alguna noticia en la que aparecen casos, que si un incendio en un bar, que si una casa que se ha incendiado, etcétera, y consultas a los expertos, como digo. Uno de ellos dice, por ejemplo, uno que era un presidente de la sociedad folclórica de una localidad allí, dice que es que los cuadros estaban representando a un niño al cual el pintor o sus padres habían maltratado, con lo cual el niño lo que hacía era vengarse. Cuando veamos cuál es la historia realmente de los cuadros, veremos que no tiene ni pies ni cabeza, o sea que ni niño maltratado ni nada de nada. A partir de ahí, como te digo, pues empiezan a surgir todo tipo de expertos, cada uno diciendo a cada cual una barbaridad mayor. Pero todas iban por el mismo hilo. Eso te iba a preguntar, ¿cada cuadro tiene su historia? ¿Se sabe la historia de cada cuadro? No, todos es el mismo. Es como si dijeran niño o niña, da igual. Es decir, aunque tiene más peso, por decirlo así, el niño llorón. Aunque hay cuadros de niñas que también están involucrados, todos hablan del niño llorón. Aunque sean, como digo, pues muy diferentes unos de otros, son diferentes niños. Pero la adjudican, o sea, casi siempre la adjudican el tema de la maldición a un niño al cual le pinta el pintor, siempre en relación con el pintor de alguna manera, y el niño que de alguna manera se venga porque ha muerto en un incendio o algo por el estilo. Luego, si queréis, hablamos de alguna de las leyendas porque tienen, digamos. Sí, sí. Rafael, Alicia, ¿queréis comentar algo, Raúl? Sí, la historia esta se estuvo alimentando y obviamente aquí el padre de todo es el periódico, The Sun, que evidentemente tuvo que vender miles de periódicos porque eso se estuvo alimentando durante mucho tiempo. O sea, no fue sacar una noticia y ya está, no. Se sigue como cuando hay un asesinato así llamativo, y ahora los periódicos, pues bueno, pues lo toman ya como noticia capital y aparece todos los días, ¿no? Lo que él pintaba, por lo visto, el autor, que puede ser que algún cuadro sí que estuviera, digamos, enmarcado con una cierta energía negativa, por llamarlo de alguna manera, porque los niños que él pintó, pues los pintaba en orfanato, pintó a muchos niños que habían quedado sin padres durante la guerra. Entonces son niños tristes, evidentemente, y es obvio que como ya hemos dicho antes, ese tipo de imágenes en algunas personas hipersensibles pues le causa tristeza, desazón, y que esa tristeza puede llevar a que se produzcan otras cosas. Pero está claro que el periódico hizo aquí un montaje tremendo. O sea, ya incluso por lo visto el capitán del parque de bomberos ya dijo que apuntó también que había últimamente hasta 50 incendios donde se encontraron estos cuadros y con la misma historia. Ese cuadro el que queda ileso. Eso es que parece irreal. O sea, creer esto cuesta bastante trabajo. Aquí parece ya que todo el mundo ha puesto un poquito, una piedrecita, para crear una gran leyenda que va a dar dinero al periódico y así. Porque, como ya hemos dicho, estos cuadros fueron muy populares. Yo creo que incluso se reprodujeron en almanaque o cosas así, o sea, o copias que eran muy baratas, cuadros muy baratos. Y había montones de casas que tenían eso. Es normal que en alguna ocurra algo. Tenemos en cuenta que en los años 50, 60 y 70 las casas se calentaban con estufa o con nazas con carbones, con agua encendida, con carbón, o sea que se producían muchos accidentes y muchos incendios. O sea, que evidentemente había formas de poder montar una historia. Que algunos cuadros estuvieran marcados, porque aparte de eso también se habla de que algunos veían moverse al niño que está pintado, que escuchaban gemidos, lloro y todo eso. O sea que hay de todo. El tema es para desliarlo, pero evidentemente para mí la historia esta fue un montaje del periódico. Y de ahí toda la psicosis, vaya. Hay una mezcla Claro. de factores que provocan todo este lío, ¿no? Todo este jaleo mediático. En principio, sí es cierto que hay una casuística, una estadística de incendios en los que aparecen
los cuadros ilesos, mientras que el resto de las cosas y de otros cuadros están pues perfectamente carbonizados. Es decir, los bomberos, que evidentemente son gente que conoce bien su oficio, se dan cuenta de que algo pasa ahí. Lo que pasa es que eso, luego veremos, tiene una explicación racional. Pero claro, cuando todas estas noticias empiezan a aparecer y mucha gente empieza a acordarse también de que a él le ocurrió también un incendio, una habitación se le quemó y todo se quemó, menos el cuadro del Niño Llorón. Hay algunos casos, por ejemplo, en los que algunos de los informantes del periódico dice que al lado del Niño Llorón tenía varios cuadros de otro tipo y todos ellos quedaron destrozados absolutamente, menos el cuadro Llorón. Veremos que hay una explicación física y veremos que luego se hicieron pruebas. Un humorista inglés, curiosamente, en un programa que tenía de humor, se puso serio en aquel momento. Tal era la presión mediática que había habido, que él, esto fue en el 2000 y poco, que él rebuscó y dijo, ¿qué posible explicación podía haber aquí? Se fue a un instituto que tienen en el gobierno de Gran Bretaña, que estudia pues cómo se comportan los materiales de construcción, etcétera, y se encontró con varias cosas, algo que ya habían apuntado algunos jefes de bomberos, que el material sobre el que estaba pintado era un cartón duro que se quemaba con mucha dificultad. Eso que además habían sido algún material de ignífugo, a lo mejor. Claro, tratados además con un barniz ignífugo, que además por cómo estaban diseñados caían así, boca abajo, con lo cual las llamas lo que hacían era, tenían por debajo ese material ignífugo. Muchos de las personas que, asustados por el tema de los niños, incluso porque les había pasado algún incendio, y otros porque decían, anda, pues yo no lo tengo aquí, no lo quiero, antes de que me pase un incendio lo hago, intentaron. Hay uno de los casos que recuerdo, decía que había intentado quemar un par de cuadros que tenía en casa durante 1 hora sin conseguirlo. Y el testimonio de este hombre es aterrador, porque claro, llevado también por la sugestión, es decir, está el elemento físico real, lo que realmente estuvo ocurriendo y lo que su cabeza dijo e interpretó. O sea, estaba aterrado porque decía, es que las llamas ni se acercan al cuadro, aquí hay algo demoníaco. Que las llamas no se acerquen al cuadro es algo que, como vemos, pues puede tener su explicación física. El hombre pone, llevado por la sugestión, ese otro punto que es, esto es demoníaco, ¿no? Antes de pensar en... Pero muchos oficiales de bomberos ya lo habían vaticinado, ¿no? Es el material, probablemente todos los incendios se deben a que pues ha habido algún tipo de error humano, algún tipo de despiste. Pero además tengamos en cuenta que estos cuadros pues pueden estar hechos o fabricados en un material muy resistente al fuego y algunos ya apuntaban en este sentido. Como os digo, este hombre en su programa, en su show, lo que hizo fue irse a hacer pruebas con ellos en este instituto que tienen, pues eso, que lo que hacen es evaluar, ¿no?, los materiales de construcción y cómo se comportan pues en diferentes circunstancias. Sometió algunos ejemplares que tenía de los niños malditos al fuego y pues lo vio. Hay un vídeo del programa en el que lo ponían al efecto de diferentes fuegos, de diferentes focos de fuego, los cuadros, y no ardían, literalmente no ardían. Claro, el efecto de tu ver eso es llevarte las manos a la cabeza. Si no sabes muy bien el estado físico de materiales, yo sí lo he dado, entonces ya nada me asombra. El comportamiento de la materia ya no me asombra. Pero claro, alguien que no ha visto ese tipo de materiales en acción, pues el ver cómo las propias llamas lo repelen, pues ese es un espectáculo que hace que tu cabeza empiece a darle vueltas a otras cosas. Fijaros hasta qué punto estos incendios, había una estadística real, que se les llamó incendios TCB, que es las siglas de Crying Boy, incendios el niño llorón. O sea, les pusieron una etiqueta incluso. El caso es que el hecho de que entre los bomberos se comentara esto, de que el The Sun dijera, aquí hay una notición, empezara a darle carnaza al tema, darle voz a la gente que le había pasado algo que efectivamente les pasaba, y todo eso dándole ese toque de misterio, claro, pues acabó creando una auténtica psicosis de los niños llorones relacionados con el fuego. Los al medios, consultar como siempre. Sí.
Claro, al consultarle a expertos, como digo, pues lo más normal, lo más lógico era decir, los niños se vengan por algo. ¿Por qué? Porque los maltratan. Por ejemplo, como digo, el de este hombre de la sociedad folclórica, ¿no? Otros, en una ocasión, consultaron a algún experto serio de alguna universidad y, con toda honestidad, dijo, pues la verdad es que no tengo una explicación para ello. No sé que existe una estadística que es muy extraña, que es muy curiosa, pero no conozco la explicación, ¿no? Siendo honestos. Pero ya os digo, me apareció después. Raúl. Voy, que lo tenía silenciado. Nada, no, la verdad es que la obsesión, a mí lo que más me llama la atención es la obsesión de este hombre por pintar a estos niños llorones. Es decir, sí que me gustaría saber, Javier, si es lo único que pintó durante toda su vida, porque y Buena siempre, pregunta. y siempre en esa actitud de tristeza, llorando. No sé si es porque claro, yo no entiendo mucho de pintura, ¿no? Pero para dibujar un retrato tienes que tener a la persona delante. Entonces tiene que transmitir esa cierta angustia o esa cierta tristeza. No sé si al final este hombre exageraba de alguna forma en todos sus cuadros lo que él quería transmitir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me equiparo también a un cuadro que es un cuadro de Goya, El perro semi-hundido, ¿no? Que también es ese perro, esa cabecita del perro mirando hacia arriba, hacia el vacío, que también transmite, como si dijéramos, ese vacío, el desamparo, la tristeza, la angustia, ¿no? De ese animal que yo creo que refleja un poco al final lo que la sociedad tiene, ¿no? Lo que la sociedad nos transmite. Entonces yo creo que el autor también transmitía por medio de estos cuadros lo que la sociedad de aquella época también él sentía, ¿no? Que vivía de alguna forma así. Pues mira, voy a desvelar, y esto es una de las cosas que han dado pábulo a muchas leyendas. Además, a mí investigando el tema me dio mucha rabia. ¿Por qué? Porque me da mucha pena la facilidad con la que colectivos enteros pueden coger a una persona y denigrarla, llamarla satánica, que ha hecho un pacto con el demonio, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Vamos a hablar del pintor, ¿no? Y vamos a desvelar el secreto de quién era el pintor del que se dijo de todo. Lo primero es que el primer calificativo que le pusieron al pobre es el de el pintor maldito. Bueno, pues este hombre, cosas con las que no simpatizo es su simpatía, siendo redundante, con las ideas de Mussolini, pero por lo demás era un hombre apacible. ¿Qué pasa? Pues este hombre nació en Venecia. Era Capricornio como yo y nació pues 2 años antes que yo. Somos casi coetáneos. Y estudió artes plásticas en Venecia. Me costó encontrar la información veraz sobre este hombre. Luego ya se ha ido, digamos que replicando por ahí y ya es más fácil. Pero me costó. Tuve que meterme en foros y encontrar a una mujer que era una historiadora que estuvo indagando también. Bueno, fue complicado. El caso es que estudió artes plásticas en Venecia, que es donde él nació, durante los primeros años de la Italia fascista, pues fue un pintor de éxito, un pintor que tuvo su éxito. Él era, como digo, admirador de Mussolini y le alistaron en el ejército. En el ejército, supuestamente, pues lo que vio fue el sufrimiento de los niños, ¿no? Esos recuerdos de esos niños sufriendo en la guerra, pues como bien antes decía Rafa, ¿no? Quedaron de alguna manera impresos en su memoria. Pero él no quería pintarlos. Lo que ocurrió es lo siguiente. Cuando acabó la guerra, pues él se vino aquí, a España. Se ha dicho que si era sevillano, que no. Él era italiano, él era de Venecia, acabó la guerra, vino a Sevilla y después fue a Madrid. Y curiosamente, fijaos, fue en Madrid donde pintó la serie de los niños. ¿Pero por qué? Pues porque sus cuadros, los cuadros que a él le gustaba pintar, hay bodegones de él, ese cuadro que os digo de una arquera, que me parece magnífico, que encontré en un libro por ahí.
sus cuadros no le daban de comer, hablando mal y pronto, lo que le pasa a todo artista generalmente en vida, ¿no? Entonces, pues encontró un comerciante y que entendía de arte, viendo cómo pintaba él, le sugirió la idea de pintar una serie de cuadros de niños con la estética que imperaba en ese momento en la época, allá en los 70 y en ese caso en los 70, ¿no? Luego en los 80 se fue popularizando. Y bueno, pues él empezó a pintar una serie de cuadros que tuvieron tanto éxito que al final, como se los pedían, empezó a realizarlos en serie, como churros. Pero él en realidad no tenía ninguna fijación ni ninguna obsesión, salvo esa idea, supuestamente, del dolor que había visto en los niños en la guerra, ¿no? A inspirarse para crearlo. Y así, pues nada, creó esa serie de 27 cuadros. Cosas que se han dicho de él, que se había hecho un pacto con el diablo para conseguir éxito mediante los cuadros de los niños llorones, que el propio diablo había hecho un apaño ahí para que tuvieran mucho éxito, etcétera. Mentira, no tuvo nada que ver con el satanismo este hombre. Este hombre pintó esos cuadros, como os digo, pues para poder comer, ¿no? Le dieron algo de dinero. Él murió pobre. Y bueno, pues eso, tuvo un éxito mundial atroz y él siguió. Murió en 1981 de un cáncer de esófago, él volvió a Italia y estuvo viviendo en Padua y pues allí murió. Y tenemos testimonios de esto porque un vecino, un tal Caselato, que era vecino de Amadio, pues le conocía bien. Además, este hombre tiene ciertos conocimientos de arte, pues él decía que era un buen artista, que era profesor de la Academia de Venecia, que tenía buen estilo y que pintó como lo que os digo, que pintó los cuadros porque económicamente le venía bien, pero que no le hacía ninguna gracia pintar cuadros de niños. Él lo quería era pintar su arte, evidentemente. Fijaros hasta qué punto esto es así, que no los firmaba con su nombre, que era Bruno Amadio, sino que los pintaba con el seudónimo de Giovanni Bragolin. ¿Por qué? Pues porque no quería asociar su arte, el que a él le gustaba, con esta cosa más comercial. Así que ese es el origen realmente de los cuadros de los niños llorones, que tuvieron tanto éxito, como os digo, que fueron copiados hasta la saciedad por otros artistas, que evidentemente también vieron ahí una posibilidad de poder comer todos los días. Efectivamente. Impresionante, Javier. Muchas gracias por supuesto, tu excelente presentación, como siempre. Solo una cosa que has esbozado bastante, pero no has acabado ahí de definirlo tal. Casi un poco toda la clave de toda la especulación y locura colectiva que hubo después, pues es el que la gente no se aferraba a la explicación más racional y más obvia que puede haber de todo esto, que es la que te has esbozado, que estuvieran hechos con un material ignífugo y ya está, porque si hay una cosa racional, pues ya podemos olvidarnos de todas las demás, que ya sabemos que la gente, cuando ocurre algún hecho que aparentemente es extraño, pues entonces empieza a recordarse o te engaña a sí misma, o quizás yo también, o me siento mal cuando los veo y todo esto. Has comentado que el tema de que fuera hecho con material ignífugo se llevó a algún profesor, o hay explicaciones que se hiciesen estudios más serios, porque supongo que los bomberos eran los primeros interesados en saber si estaban hechos en material ignífugo, cómo poder desarrollarlo e incluso implementarlo para ellos. Sí, efectivamente. Bueno, ellos más que nada lo que hacen es apagar incendios y bueno, la verdad es que sí, tienes razón, deberían estar un poco más puestos. En realidad, los oficiales sí apuntaban a esto, decían, debe ser algo en el material. Pero claro, entre los bomberos de a pie, por decirlo así, circulaba esto como un rumor y ya sabes, pues empieza a generarse ese miedo que, oye, yo no creo en ello, pero por si acaso, y eso fue lo que empezó el rumor. Mira, hay una serie de anécdotas curiosas de cómo algunos de estos bomberos pues dicen, no, esto no tiene que tener una explicación racional, esto es una tontería. Incluso el propio redactor jefe de The Sun, el que movió todo esto y prácticamente llevó a cabo toda esta parafernalia y achuchaba a todos sus reporteros para que buscaran noticias sobre el tema, le gastaron una broma. Porque él un poco lo decía, esto lo que nos va a dar para unos cuantos números y está muy bien, buscad noticias. Bueno, pues los compañeros de la redacción quisieron ver hasta qué punto creía él en los cuadros
o no, porque él decía en principio que era escéptico, no se mostraba muy, muy creyente de la historia. Él tenía un cuadro de Winston Churchill en su despacho. Le quitan el cuadro de Winston Churchill y le ponen un cuadro de un niño llorón. Y su reacción, según llega, que por lo visto entraba siempre muy deprisa y acalorado al despacho, y al ver el cuadro se queda muy serio, parado y decir: quitadme esto de aquí. Me da yuyu o algo así, me da mal fallo en inglés. Quitádmelo de aquí, pero ya. O sea, por un lado, andaban diciendo, no, tiene que haber una explicación racional, pero luego saltaba la mente irracional que tenemos todos, que está ahí y que salta como un resorte en cualquier momento. Y este tipo de bromas se lo gastaron mucho, por ejemplo, a algunos de los oficiales bomberos que decían, no, esto es una... tiene que haber alguna explicación, los incendios se provocan porque ha habido, pues, por factores humanos y tal y cual, pero aparte pues, puede haber una explicación tal y cual. Bueno, pues es la broma de ponerles un cuadro en su despacho, se la repitieron a varios oficiales y a uno, que bueno, me imagino que sería el propio gobierno, les dijo, por favor, poned orden en esto, y hicieron un comunicado. Fijaros, un comunicado del jefe superior de bomberos diciendo, a ver, hay una explicación racional en todo esto, no se asusten, no hay maldiciones, no pasa nada, están diciendo cosas muy raras por ahí, esto no pasa nada. Bueno, uno de los periodistas le regala un cuadro y él dice, no, así, no, es que a mi mujer no le gustan, no tenemos en casa. Con lo cual, pero en el fondo es lógico, o sea, yo creo que lo haríamos cualquiera de nosotros, aunque solo sea por la asociación emocional de que esto está siempre hablando relacionado, o sea, está la gente, lo asocias a incendios, entonces pues ya la emoción que te produce ese cuadro es muy negativa, pero yo habría dicho lo mismo, aunque dijese no, sí, pero sí, a mí sí. no me pongas. En este caso fue, sí, Mickey Reilly, que era el oficial del departamento de bomberos, que era el encargado, ¿no? de hacer esto. Y nada, le quisieron regalar uno y él dijo, se le ocurrieron esas dos cosas como, primero, no, es que a mi mujer no le gustan. Dos, es que no tenemos sitio en casa. Esto es curiosa la reacción, lo que evidentemente hizo que el comunicado se convirtiera en un anticomunicado, porque claro, imaginad la reacción de la gente que veía, sí, mira, dice que no pasa nada, pero mira cómo reacciona cuando le regalan uno. Eso ocurrió varias veces con diferentes jefes de departamentos de bomberos que los periodistas le gastaron alguna broma de ese tipo. O bien se lo regalaban mientras estaba haciendo la declaración, o bien le cambiaban el cuadro y al decirle, mire lo que tiene usted ahí, al darse la vuelta le sacaban una foto con cara de susto. Así que, en fin, hay muchas anécdotas curiosas con los cuadros, ¿no? Y bueno, y luego las barbaridades que se dijeron. Una cosa que no he comentado es que, claro, eso es la asociación entre los niños llorones y el fuego en Inglaterra, del cual se dieron explicaciones absolutamente de locos, ¿no? Pues eso, como que, bueno, hay una dantesca que es absolutamente una chaladura, ¿no? Había un ocultista inglés de nombre George Mallory, que según sus investigaciones, fijaros, esto tiene miga, veréis, decía, él había investigado, este famoso parapsicólogo de Inglaterra del momento, y decía, el pintor es un pintor español de Madrid. Toma, español. Ya sabemos que era de Venecia. Dice, se llamaba Franchot Seville. Así, escrito tal cual. Franchot Seville, para que os hagáis una idea. Franchot, o sea... Español puro, sí. Lo que le sonaría a un inglés que no tiene ni idea, pero absolutamente ni idea de español, de lo que chapurreamos, según su punto de vista, nosotros los españoles, ¿no? Franchot Seville. El nombre del niño dice que es Don Bonillo, o sea, confunde lo que para nosotros es algo que se pone de cortesía delante del nombre, Don, y lo convierte en un nombre propio, y Bonillo, que suena a hispano no sé qué. Vale, pues dice, retrata a Don Bonillo, que es un niño triste, cuyos padres murieron en un incendio y al que apodaban Diablo, que es una palabra que en inglés, que sabéis, del español le suena mucho, Diablo, como Armada Invencible. y bueno, pues los vecinos le llaman así, Diablo, ¿no? Y afirma, y un sacerdote católico le dijo al pintor, allí donde está este niño ocurren una serie de incendios y nadie le quiere cerca por esto. El caso es que el pintor, según este hombre, este ocultista, lo recoge y el taller se le incendia, ¿no? Entonces el niño sale de allí del incendio con unos grandes lagrimones porque el pintor dice, si al final es verdad, tú eres Diablo, tú has provocado este incendio. El niño sale triste, como sale en los cuadros, y
y a partir de ese momento la mala suerte pues persigue al pintor, ¿no? Y todos sus cuadros, los que pinta después, están malditos, el resto de los niños. Y dice, afirma, además, en 1976 hay un incidente que ocurre en Barcelona. Un coche, en un aparatoso accidente, se incendia y hay un cuerpo absolutamente reconocible dentro del coche, cuando consiguen sacarlo del amasijo de hierros en el que se ha convertido, pero cuando la policía examina el DNI, ¿sabéis lo que pone en el DNI? Don Bonillo, de 18 años. Fijaros qué historia, que no tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé cómo se le ocurre a este hombre decir semejante barbaridad. O sea, incendio del coche, el cuerpo está completamente calcinado y el DNI está... está perfectamente bien y pone el nombre de Don Bonillo. O sea, es absolutamente demencial. Bueno, todas las informaciones que vienen, pues eso, ponerlas muy sobre la lupa y asegurarse de que tienen consistencia, porque si no ya no te puedes fiar de ninguna. Ninguna. Es que ya desde el primer momento, o sea, ninguno de estos personajes, cuando tú los buscas, puede haber existido un Don Bonillo, nada. Un accidente en Barcelona, nada. O sea, es que es absolutamente rocambolesco. Cuando llega aquí a España el tema, porque llega la idea de que los niños llorones dan mala suerte, no sé qué, no sé cuánto. Y otra cosa, después de la quema que hicieron de los cuadros de los niños llorones, de Sand, llevó... ¿Los cuadros se quemaron? O sea, en la hoguera ardían fácilmente. Sí, bueno, mira, fácilmente no, pero... Pues, estuvieron allí, fíjate, me imagino que los rociarían con esto y con aquello y con lo otro. Pidieron permiso, bueno... La redacción, por lo visto, estaban los cuadros apilados, de tantos que recibieron que la redacción estaba por ahí, pilas de cuadros por todas partes. Intentaron pedir permiso para quemarlos arriba en el edificio donde estaba la redacción del periódico. Los bomberos de Londres les dijeron que nanay, que eso era un peligro. Estos cogieron, como os digo... Otro incendio provocado por los niños llorones habría sido. Total. El caso es que, pues, como no les dejaron, y ya lo habían anunciado, que el 1 de noviembre iban a quemarlos, pues van, los cogen, los meten en un remolque a todos, ahí, pum, en masa, van allí, van el fotógrafo de la redacción y 3 lindas, elegantes y jóvenes señoritas con poca ropa, mientras el fotógrafo les va haciendo fotografías, que van echando los cuadros a la hoguera. Yo no sé si quedaron carbonizados del todo o no, porque evidentemente esto fue recogido por el propio de Sand, que se fue a un descampado por ahí y hizo este paripé en el que se veía a estas 3 jóvenes modelos pues arrojando con ropa, claro, con el calor que hacía con la hoguera ni te cuento. Arrojó cuadros como unas descosidas las pobres allí. Yo no sé si realmente acabó o el fotógrafo hizo una serie de cuadros, dejó los cuadros por ahí y luego se largaron. No tengo ni idea, porque como digo, la verdad es que no ardían bien. Y bueno, pero supuestamente decían, bueno, y después de esto ya no va a pasar nada más. Bueno, pues a pocas semanas empezaron otra vez que sí, que todavía sigue la maldición. Luego hubo un impasse, esto como ya sabéis, octubre, noviembre, sobre diciembre para Año Nuevo y tal, pues la gente estaba ocupada en otras cosas, en comprar los regalos de Navidad, la cosa desciende, hay menos noticias y vuelven a aparecer noticias me parece que la siguiente fue en febrero. Y luego en marzo siguen, con menos fuerza. Pero ¿sabéis lo que ocurre ya en marzo? Que es alucinante. Que empiezan a aparecer testimonios diciendo que no, que dan buena suerte. Que dan buena suerte. Y empieza a aparecer gente diciendo, no, a mí me han dado buena suerte. Recuerdo el caso de un hombre que decía, había ido a una estación de servicio y su coche pues tenía una avería y lo habían llevado allí, no sé si remolcado, no recuerdo bien los detalles. El caso es que el coche no arrancaba, no funcionaba, estaba allí en la estación de servicio, allí tenían un basurero y encontró uno de los cuadros, le gustó, lo mete en el coche, le da la llave y el coche arranca la primera, ¡pum! Es de risa, ya os lo adelanto. Luego dice que le toca 5 euros en la lotería, 10 libras en una tragaperras, es decir, que tiene una racha de buena suerte y que va ganando pequeñas cantidades de dinero, pero que son de risa, o sea son cantidades mínimas, ¿no? Efímeras. Y a partir de ahí, pues empieza gente a decir que les da buena suerte. Y luego surge una historia nueva, y es que si dan mala suerte, sí, pero si pones un niño y una niña, entonces ya no.
Y otros dicen que va, eso es peor, o sea, una locura. Llega aquí, no llega asociado a los incendios, aquí llega con temas de mala suerte, pero donde la cosa explota es en Latinoamérica. En Latinoamérica llegan a decirse unas cosas tremendas. En Brasil dice, hay un señor, otro parapsicólogo, que en el 2006, Rodrigo Faria se llama, dice que los cuadros están malditos, que causan desgracias y enfermedades, y allí se corre el rumor de que son demoníacos. Que el pintor, fijaros que el pintor era una persona normal y corriente, pues que había hecho un pacto con Satán y que había tenido éxito con los niños llorones por el pacto. Otros dicen, son un portal, tened cuidado porque son un portal. En determinadas fechas del año, si miras a los ojos del niño, resulta que quien te va a mirar a través del fondo de esos ojos es Satanás. Y una vez que eso ocurra, el contacto ya sí lo ha hecho. El portal ha cumplido su función y tú ya has hecho un pacto con Satanás. Gente que empezó a decir que si giraban los cuadros de una manera determinada, 90 grados generalmente, se veía o un demonio o un pez, en algunos casos hasta un gorila, que engullía al niño. Pues sencillamente era, algunos estaban pintados con un pañuelo blanco y la forma de los hombros, le dabas la vuelta y decían que era un pez que estaba devorando al niño. O sea, unas locuras. Y la cosa más loca que he visto en torno a ello es en una página evangelista brasileña, donde afirmaban, ponían allí en la página un bodegón de este hombre, del artista, y decían, y lo ponían por allí, y yo no veía de ninguna de las maneras eso, 16 rostros ocultos llegaban a ver, decían subliminales, ellos decían en la página subliminales, y decían que eran rostros demoníacos que nos miran camuflados desde el cuadro. Por lo tanto decían, no solamente es un pintor maldito, es un pintor satánico. ¿Qué culpa tendría el pobre hombre? O sea, a mí es lo que me saca de quicio y lo que me pone mal, o sea, la facilidad con la que se coge a alguien o a un colectivo y se lo demoniza. Una locura, una locura. Javier, una pregunta. En tu investigación de estos cuadros, ¿has encontrado algún caso documentado en periódicos aquí en España, no ya de incendios, sino de algún testimonio de alguien que haya causado esa mala suerte o que haya tenido alguna experiencia con esto? Recogido en España, no, la verdad es que no. Algunas de estas, de lo que puse en los libros, lo tengo pendiente de investigar. Se quedó ahí un poco como a medias, ¿no? Entonces, sí que tengo que echarle un vistazo a las hemerotecas españolas, a ver, sobre todo si en los, que es cuando calculo yo que más o menos podría haber venido, en los 80 hay alguna. Si es una mención, debe ser alguna mención muy breve. Es decir, aquí no caló eso, como caló en Inglaterra. No hubo esa retroalimentación, ¿no? de bomberos, de SAN, el público, eso no hubo aquí. Aquí lo que llegó es la cosa de que daban mala suerte, alimentada con que la visión de los niños causa tristeza y causa pena, evidentemente, con lo cual empiezan a salir historias sobre que pueden causar enfermedades, tristeza y cosas por el estilo. Y ya te digo, cuando llegó a Latinoamérica ya la cosa explotó en una cosa satánica y demoníaca, ¿no? Hay varios casos dentro del libro que se han quedado a medias. Algunos ya tengo la explicación. La caja de ebook, por ejemplo, ya lo adelantaré, ya está solucionado. Resulta que no es una caja de vinos hecha en España, que son un tipo de cajas de vinos que se hacían en determinados puntos de Estados Unidos en determinadas fechas, en determinado tiempo, un tiempo en el que se fabricaban ese tipo de cajas de vino. O sea que toda la historia, por decirlo así, se desmorona, aunque es una preciosidad. Eso no. Vamos a pasar al siguiente cuadro que tenemos pensado también hablar sobre él, si no, es que no nos va a dar tiempo literalmente. Si no se nos queda en un monográfico los niños llorones. Sí. Todo este programa hablando del mismo cuadro, ¿no? El cuadro de las manos lo resisten, de Bill Stoneham. Es un cuadro, lo llaman el cuadro hechizado, o sea, tú fíjate, desde que apareció por internet. Este cuadro a mí me alucina por eso, por la facilidad con la que surgen todo tipo de historias alrededor de un objeto y luego la explicación es otra muy diferente, ¿no? Fijaros que es un cuadro que tiene una altura de 91 centímetros. Es un cuadro de unas dimensiones considerables, por 61 centímetros, ¿vale? Es un cuadro de carácter surrealista, es decir, está lleno de simbolismo onírico, es extraño, es inquietante. Describiendo el cuadro, lo que se ve en el cuadro es primero una puerta de madera con cristales, detrás está oscuro, detrás de esa puerta está muy oscuro, arriba se dibuja la luna
y más abajo como unas manos que se posan sobre los cristales, ¿no? Como una docena más o menos de manos, algunas que parece que se aproximan, están más cerca o menos del cristal, otras como empujando, lo cual ya causa una impresión inquietante, ¿no? Unas manos que tú no ves de quién son y que empujan la puerta, y varias manos. Y delante de la puerta, a la izquierda en el cuadro, según miramos el cuadro, a la izquierda hay una muñeca del tamaño de un niño, se reconoce porque tiene facciones como de muñeco, de la boca, etcétera, es una muñeca, vaya. Pero tiene el tamaño de un niño, a su lado es una muñeca articulada, por eso además se nota que es una muñeca, tiene un vestido azul, tiene un gesto también como entre turbador y triste, y ojos negros, una boca como de ventrílocuo. Se adivina que es una muñeca, como os digo. Al lado, desde la muñeca, hay un niño rubio que tiene pantalón corto y que nos mira de frente. Y bueno, la muñeca tiene algo en la mano que algunos interpretaban como una pistola. Luego veremos qué es, porque es alucinante la interpretación. El caso es que pues este cuadro apareció a la venta en eBay, ¿no? Como tantos de estos objetos. Afirmaba el que los vendía que los que lo ven, y luego después también lo que ha ido ocurriendo después de que se hiciera famoso el cuadro, pues se dice de él que causa angustia, que cuando lo ves notas presencias, que puedes tener desazón, sufrir enfermedades, puedes recibir visitas nocturnas de entes más o menos extraños, desmayos incluso, y que puedes escuchar pues a veces cosas, ¿no?, alrededor del cuadro. Hay niños que gritaban aterrados cuando veían en el cuadro, o te puedes sentir paralizado por una entidad invisible, es decir, una serie de cosas tremendas, ¿no? Se decía, por ejemplo, cuando se hizo famoso, se pusieron representaciones, se hicieron fondos de pantalla y te decían, no hagas eso porque te van a pasar este tipo de cosas. Bueno, pues el dueño, como os digo, los pone en eBay y dice que lo vende porque el niño sale del cuadro en una ocasión y se pasea por su casa. Que en una ocasión su hija dijo que había visto cómo el niño se salía del cuadro y la muñeca le perseguía y le amenazaba, ¿no? Así que lo ponía en venta. ¿Quién pintó esto? Buscando. Pues un pintor un californiano, que se llama Bill Stoneham. Lo pintó el hombre en 1972, bastante antes de que se pusiera a la venta en eBay, y luego ya se olvidó. Fue encontrado, fue localizado, porque él mismo vio la que había causado su cuadro y pues le dijo, oye, yo he pintado este cuadro, ¿qué es lo que está pasando? Y le hicieron entrevistas, evidentemente. Y bueno, pues cuando le entrevistaron, el hombre decía que cuando lo había pintado en 1972, lo que había usado era una vieja foto de él a los 5 años en un apartamento que tenía en Chicago, donde vivía con su familia, que las manos lo que representan son las otras vidas, lo relaciona con algo onírico, que la puerta de cristal para él representa el fino velo entre la vigilia y el sueño, un portal, y que la muñeca es el compañero imaginario que tienen todos los niños cuando son pequeños, ¿no? El guía que te lleva por los senderos del reino de lo onírico. Y tanto el propietario de la galería donde había expuesto en su momento el cuadro como un crítico de arte de Los Ángeles, pues eso sí, dijo él, murieron el mismo año de la exposición, ¿no? Eso dijo, esa es la única cosa que yo puedo ver que haya de raro en el cuadro. Bueno, ¿de dónde surge la idea del cuadro? Pues en 1972 este hombre estaba casado con Rohan Ponseti, su mujer, vivían en California, y esta mujer pues lo que hizo fue escribir un poema sobre el cual tengo el poema por aquí, si queréis lo leo rápidamente, un fragmento, dice: él es de los que ven visiones, sus trazos lo revelan, es una ráfaga de color, de la locura, de los místicos, y su cabeza es el centro más elevado, debe enfrentarse a su enemigo, las manos le resisten, como el secreto de su nacimiento. Su presencia es el latido del corazón sagrado. Siente en la oscuridad y en la pasión su sonido único de este silencio. Bueno, a partir de este poema, pues el hombre crea el cuadro. No hay más historia. ¿Y sabéis qué dice que es la pistola que apunta, con la cual apunta a la muñeca al niño para obligarle a salir del cuadro? Una pila. Una vieja pila de esas de Volta que se utilizaban antes para los juguetes, que eran muy aparatosas, y que es lo que es la pila, y tiene una especie de borne. La muñeca la sujeta así, y era simplemente una pila, ¿no? Y
no una pistola. Bueno, pero el cuadro siguió dando guerra. Ahora mismo está expuesto en la compradora resultó ser una mujer que tenía una galería de arte y por ahí está expuesto. Vaya, Una cosa, y supongo que después de contar la historia a la que le iba a vender en eBay, pues rentabilizaría muchísimo más lo que se sacó por el cuadro, ¿no? Sí, de hecho, pues ahí lo tiene en su galería. Primero, ¿cómo se puso? Como la postora afortunada o algo así, como la primera vez que dio una entrevista a un medio de comunicación, se puso de manera anónima, era un periódico, como la postora afortunada. Fijaros hasta qué punto durante la puja el cuadro había ido ganando en visiones de gente que lo había visto y cómo había ido por internet pues difundiéndose, ¿no? El cuidado con esta obra que causa esto, aquello y lo otro, ¿no? Hasta el punto de que cuando alguien lo compra, pues los propios medios están pendientes quién es, quién lo ha comprado, quién. Luego la mujer ya dijo, no, yo soy dio su nombre real y dice, yo es que tengo una galería de arte y ella se llamaba Kim Smith y bueno, pues ahí lo tiene en la galería de arte donde dice que los que han visto el cuadro pues han sentido también todo tipo de síntomas extraños, desazón, se han puesto malos, mareos, etcétera. O sea, la cosa continúa. Incluso después de que el propio pintor, al ver su obra y todo lo que había pasado, dijo, pero si es que esta obra la pinté junto con otros cuadros, soy yo, el niño de la foto soy yo, y es que es un cuadro pues surrealista en el que pinto esto, ¿no? La única cosa que recuerdo es que el que expuso la galería, el dueño de la galería donde expuse y un crítico de arte murieron ese mismo año, como diciendo, buscándole alguna cosa extraña, esto podría ser, pero por lo demás la muñeca lleva una pila, no lleva una pistola, representa a nuestro guía imaginario que tenemos todos de pequeño, que nos lleva por los mundos oníricos, etcétera. No importa. Tú, por mucho que le busques una explicación racional a las cosas, la parte irracional se pone por encima y continúa. No hay manera. ¿No? Lo de que muriese en el mismo año, bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Pues, por ejemplo, como Lord Carnarvon, poco después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero sin embargo, Carter, que estuvo metido más que nadie en la tumba de Tutankamón, vivió hasta una muy entrada edad. Y lo de generar... Vamos, ¿qué te voy a contar yo a ti de Egipto? Y luego que genere malestar, yo no sé si os produce lo mismo que a mí, pero a mí este cuadro me genera muchísima inquietud, pero no porque piense que hay nada extraño, sino por las manos que presionan, la oscuridad detrás, una muñeca casi de tamaño natural que se ve que es como, no hecha para que disfruten los niños, sino como antigua, de esas que tienen un aspecto más inquietante. Entonces, pues sí, el cuadro a mí me genera inquietud y un poco de malestar, pero no por causas que yo creo que sean extraordinarias. Entonces, mucha gente que le dicen es un cuadro maldito, pues empezaría lógicamente quizás a somatizar. Sí. Pero fijaros, vuelven otra vez las mismas explicaciones o parecidas que se daban al tema de los niños llorones, pues aparecen aquí. Por ejemplo, hay alguien, el propio autor del cuadro se quedó sorprendido al escuchar la explicación de uno de estos famosos especialistas, por llamarlo de alguna manera, que afirmaba que el niño del cuadro había sido maltratado por unos padres borrachos. Y el pobre hombre decía, ¿qué culpa tienen mis pobres? Es que es lo que me pone malo de estas cosas. ¿Qué culpa tienen los padres del pobre? Claro. El pobre... Es decir, mis padres no eran borrachos, mis padres no me maltrataban y el niño que veis ahí soy yo. Tuve una infancia feliz con nuestras cosas porque yo dormía teníamos tan poco espacio que dormía prácticamente en un armario, ¿no? Claro, me imagino los sueños de ese niño ahí y todo ese mundo onírico, es decir, pues un poco se quedó grabado en el pintor y supo sacarle provecho representando ese cuadro, ¿no? En el que ese portal, evidentemente, como él bien dice, representa el paso de la vigilia al mundo de los sueños, guiado por ese amigo imaginario que es la muñeca. Lleva una pila, pero lleva una pila que es un juguete. ¿Por qué? Porque es su compañera de juego, no porque sea una mafiosa que le está apuntando para que salga del cuadro, ¿no? Como afirmaban algunos. Sí. ¿Y qué me puedes decir del hombre angustiado? El hombre angustiado, otro... Fijaros que siempre aquí uno de los factores, en este caso, junto con el del hombre angustiado, el de los niños llorones, fue la prensa. Pero es Internet, ¿no? El que provoca que estas cosas se popularicen. Sí.
El hombre angustiado aparece en internet en una serie, en un canal de YouTube de un hombre que es un escocés que se llama Sean Robinson. Y este hombre tiene este cuadro y lo tiene pues puesto en unos vídeos que él va subiendo porque dice que ese cuadro pues genera todo tipo de cosas extrañas en su casa, ¿no? Efectos como movimiento de puertas, luces que se encienden y se apagan, sombras que atraviesan de un lado para otro. Él pone en algunos vídeos como por ejemplo una puerta se cierra sola, o en otras como una especie de luminiscencia no muy intensa pero que se aprecia bien, aparece en el cuadro, o alguna cosa que se mueve. Pero también te digo una cosa, todos esos efectos son fácilmente, muy fácilmente reproducibles con hilos y con luces en cualquier cosa. Lo que sí, desde luego lo que provoca el hombre angustiado es angustia. Más que angustiado de él, los que se angustian son los que lo ven. ¿Por qué? Pues a mí me recuerda así al grito de Munch, efectivamente, ¿no? Ese grito desesperado. Además es que este personaje está pintado en unos tonos rojizos. La leyenda que hay detrás del cuadro dice que es que el pintor lo pintó con su propia sangre y este hombre, Sean Robinson, dice que cuando se hizo con el cuadro, que lo encontró pues en una especie de fábrica por ahí, lo puso en casa, empezaron a ocurrirle todo tipo de cosas, ¿no? Desde que lo ponía, pues se veían sombras por la casa, se oían ruidos extraños y se oían como llantos y lamentos. Lo tuvo puesto en la casa, esto lo cuenta él, y después de tanta cosa que estaba ocurriendo, todo muy extraño y que estaba generando una atmósfera, una tensión psíquica, por llamarla así, en la casa, lo que hizo fue llevarlo al sótano. Bueno, cuando lo llevó al sótano, él cuenta como anécdota que el perro que antes bajaba al sótano con toda la facilidad del mundo con él, se negaba a bajar. No había forma de que el perro bajara allí donde se había puesto el cuadro. Luego, más adelante, cuenta que tuvo una serie de inundaciones y por lo tanto ya no lo podía tener en el sótano, porque el sótano, claro, la parte más baja pues, se llenaba de agua y al final pues lo tuvo que poner en el cuarto de invitados, donde ellos no hacían vida, ¿no? En el cuarto de los invitados. Bueno, pues igual, empezaron a escuchar sombras, se oían sollozos en la esquina del dormitorio, pero también en el dormitorio, este hombre está casado, tiene al menos, cuando yo investigué el tema, un hijo y bueno, pues se escuchaban todos los invitados donde estaba el cuadro, golpes intensos, fuertes, ya sabéis, ¿no? Estos típicos ruidos, boom, que para algunos serán probablemente pues efectos del material en las casas, pero que para otros tienen ese significado de pues, un espíritu que se quiere comunicar con nosotros, etcétera, ¿no? Aunque debo decir que algunos raps impresionan. Yo he escuchado a algunos y dicen, estos materiales no ocurren de esta manera. Pero en fin, el caso es que, bueno, pues tiene un montón de anécdotas que contar que él cuenta en su canal de YouTube. Una de ellas, por ejemplo, bastante terrorífica, dice que afecta a su mujer, y es que a su mujer en una ocasión estaba durmiendo en la cama y pues al darse la vuelta a la mujer, creyendo que un cuerpo que estaba a su alrededor, ella estaba como soñando todavía, con los ojos no muy despiertos, pero al abrir los ojos se encontró una figura horrible y espantosa que estaba allí y pegó un alarido atroz. En otra ocasión afirma también que su mujer en la bañera pues notó como algo que estaba a su lado y que le tiró del pelo, ¿no? Cosas por el estilo. Afirma también que en otra ocasión en lo alto del pasillo empezó a formarse una niebla, como si se estuviera allí condensando, lo que venía a decir a recordarnos, ¿no?, la formación de una manifestación con ectoplasma, ¿no?, una niebla que se estaba formando allí. También achaca a la presencia maligna que pudiera haber en el hombre angustiado el hecho de que su hijo se cayera por las escaleras en una ocasión, porque es que el niño dice que él no había hecho nada, que él iba caminando bien y que sufrió un traspiés porque algo le había empujado por detrás, ¿no? Pues todo eso ha alimentado la leyenda de este hombre angustiado, que la verdad es que lo ves y si el autor pretendía angustiarnos, lo consigue. Uh-huh. ¿El autor? ¿Lo has comentado? No. ¿Cómo se llama? El autor no lo pone. Es desconocido. Claro, es una obra anónima, creo. Sí, y es lo que él dice que se sabe del autor es que era una persona que estaba enferma.
que estaba realmente angustiada, es decir, que tenía algún tipo de problema mental que le hacía estar en un sin vivir el pobre y que, bueno, pues que en una de estas ocasiones se cortó y con el material, con su propia sangre, los pigmentos, ¿no?, con los que habría pintado la obra. No se suicidó porque evidentemente pintó la obra, ¿no? Pero que lo que llegó a hacer fue eso, o sea, a extraerse sangre a base de hacerse heridas, a mezclarlo con óleo, supongo, con una base de óleo, para conseguir ese rojo, que si ves el cuadro, pues es un rojo muy vivo, un rojo carmesí, ¿no?, como el de la sangre. En algunas partes es sangre que parece que está líquida, la piel parece como de sangre, en otros como que está más seca, ¿no? La verdad es que está muy conseguido, muy logrado. Yo lo que he leído, me imagino que no sé si será cierto o no, es que una vez terminó el cuadro sí que se suicidó. No sé si es cierto o no. Eso sí, después, efectivamente. Y que tenía un grado de locura. Yo creo que es que, a ver, para pintar este tipo de cuadros, con todos los respetos, ese pequeño toque de locura, al menos, debe de existir. Porque, por ejemplo, si os animo a los que nos ven también, que busquen por internet a un pintor que se llama Yuko Tatsushima, que lo que pinta son mujeres mutiladas y muertas, envueltas en sangre. Se dice que se basaba en cadáveres reales y se dice que mirando fijamente a esa mirada inquietante que tienen estas mujeres en los cuadros, se ve la muerte de cerca, ¿no? Volvemos nuevamente a lo del hombre angustiado, ¿no? O al cuadro del que estábamos comentando anteriormente. Es decir, el hecho de mirar al cuadro que te atrapa de alguna forma, como decía Alicia, ¿no?, que te genera esa inquietud, ese malestar de alguna forma, ¿no? Y yo creo que en este que os he comentado, de Yuko Tatsushima, pues la verdad es que solo ver el cuadro te aterra realmente, ¿no? Son esas típicas muñecas japonesas, ¿no?, que tienen esa mirada perdida, ¿no? Y luego, por ejemplo, también me gustaría traer a colación un cuadro, ya que hemos sacado el tema del grito de Munch, La mujer muerta, ¿no?, donde el propio Munch creo que representa el funeral de su madre, ¿no? Y también vemos ahí, en primer término, lo que es una niña pequeñita, creo que de 6 años, que se tapa los oídos. Y lo que dice Munch, lo que decía el autor, es que lo que pretendía representar era no escuchar, de alguna forma, no escuchar el doloroso sonido de la muerte. Por eso se tapaba los oídos, ¿no? Nuevamente, pues otro cuadro inquietante, lleno de misterio, y que yo creo, bajo mi punto de vista y con todos los respetos, que siempre al pintar este tipo de cuadros sí que hay un pequeño toque de locura, ¿no? Pues este tipo de cuadros que comentas, Raúl, ¿qué les falta para ser malditos o que se genere todo ese halo de leyenda alrededor de ellos? Pues sencillamente el punto mediático y el punto de merchandising. Porque antes hablábamos del tema del merchandising y en este caso también lo hay. En el caso del hombre angustiado, pues resulta que ha estado yendo por los platós y en manos de grupos de parapsicología que se lo han llevado para hacer experimentos por todas partes, con lo cual se han generado más vídeos, más investigaciones parapsicológicas con el cuadro, en el que se han hecho sesiones de espiritismo, de mediumnidad, en los que se afirma y se ven algunos vídeos que aparecen luces, se mueven cosas, etcétera. Programas de los cuales yo no me fío mucho, la verdad, para ser rigurosos. Como bien sabéis, de estos fenómenos, 99 no son creíbles. Queda uno en el aire que siempre dices, vaya, qué curioso. Pero, pues, ahí está, ¿no? Pero vamos, ha aparecido en programas muy importantes relacionados con la parapsicología en Inglaterra, de modo que vuelve a aparecer ahí ese elemento que a mí siempre me echa para atrás y me da mucha grima. Cuando detrás de uno de estos objetos veo que al final y a la postre aparece un mercado, que se obtiene beneficio, para mí la credibilidad pues baja mucho. Y como decía al principio, todos estos objetos que son tan famosos generalmente, pues están asociados a eso, ¿no? A un éxito mediático y detrás del cual generalmente, muy a menudo, hay un crecimiento económico de la gente que está relacionado con ellos. Me fío más, me dan más sensación de realidad lo que me cuenta la gente cuando, como decía antes, cuando voy a los congresos y se me acercan y me dicen, pues, en casa de mi abuela había un cuadro que, ¿no?
Luego continúa la historia y es bastante más creíble. Pero en este caso casi siempre está ese efecto publicitario, etcétera. Y bueno, muchos de esos, todos conocemos cuadros que yo cuando era pequeño era aficionado a ver los libros, las enciclopedias, ¿no?, de arte. Y pues muchas veces, pues qué sé yo, cuadros como los cuadros donde se representa, por ejemplo, la decapitación de Goliat o de Juan el Bautista, a mí me impresionaban muchísimo, ¿no? Si tú les das ese halo y les das la publicidad correspondiente, pueden convertirse en verdaderos proyectos, ¿no?, de un cuadro maldito. Eso es como, por ejemplo, lo que el ir a preguntarle a la gente lo que tú dices, ¿no? Esa persona que se acerca en un congreso. Me viene mucho la frase de Israel Espino, ¿no? Que ella, cuando estaba investigando por las Urdes, se acercó a una mujer mayor de 90 años y le preguntó: oiga, ¿usted me podría contar alguna leyenda sobre el diablo? Y le dijo: no, mira, muchacha, yo leyendas sobre el diablo no sé. Yo te puedo contar cuando a mí se me apareció el diablo, ¿no? Entonces eso es lo que llama la atención, ¿no? Es decir, ir al foco, esa mujer de 90 años, ¿no? El contar esa historia. Pues al final es con lo que te quedas, ¿no? La gente, cuando vas a una conferencia, la gente que se te acerca: oye, yo tengo un cuadro en mi casa que pasa esto, ¿no? Ir al fondo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo quería apuntar una cosa sobre el cuadro que se habló anteriormente, de Las manos lo resisten. Hay también un detalle curioso, que es que su primer propietario fue el actor John Marley, que trabajó en el... Sí, efectivamente. Sí. Exactamente. Sí. Él lo compró y al año siguiente murió a consecuencia, evidentemente, de una operación a corazón abierto. O sea que el riesgo estaba, ¿no? Pero bueno, es curioso porque murió también al año, al igual que decía el Stonehenge, que había pasado con el crítico y eso. Y lo curioso es que este actor protagoniza una escena que yo creo que a todos se nos quedó grabada en la cabeza, que es este hombre que descubre que el mejor de sus caballos se lo ha cargado la mafia y ha puesto la cabeza dentro de la cama. Encima está asociado a esta escena terrorífica y sangrienta. Sí. Mira, hay otro cuadro que tiene también muy mala fama, que es el retrato de Madame Lalaurie, que curiosamente está en una mansión que ya de por sí se considera embrujada en Nueva Orleans, que es la mansión Lalaurie, precisamente. Entre las muchas historias que se cuentan, bueno, ya sabéis sobre la historia de Madame de la mansión, de que por lo visto torturaba a los esclavos, que si se encontraron muchos esqueletos, lo cual al parecer todo fue mentira y es simplemente el vecino que estaba enamorado de la Madame Lalaurie y no le hacía caso, porque luego de alguna manera pues se vengó lanzando este bulo, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que el cuadro genera también bastante problema. Es un cuadro moderno que representa casi esquemático, casi como no es un cuadro naturista, ¿sabes?, ni un retrato claro, ¿no? Pero provoca desazón. La gente dice que la mujer del cuadro le sigue con la mirada, de que sienten problemas, sienten náuseas y todo eso. Lo cierto es que el actor Nicolas Cage compró la mansión y al poco tiempo se arruinó. Pero se arruinó porque estuvo haciendo malas inversiones, seguramente, y su carrera, pues, como actor, pues empezó a declinar. Tampoco fue nunca un buen actor. Pero, ¿qué ocurre? Pues que todo esto alimenta también la leyenda y eso hace que todo es como una bola de nieve, que conforme va rodando va creciendo, va creciendo, va creciendo y al final, pues bueno, ya nada más que entrar en la mansión te hace sentirte a ti mal, marearte o ver mal. Y hay un cuadro que no es un cuadro clásico que representa al general Galvez, que está en el Gran Hotel Galvez en Galveston, que dice que esto sí que es curioso, y es que aparte de que se digan de que lo sigue con la mirada, que es un cuadro clásico a la antigua, dicen que todas las fotos que se le hacen salen movidas o borrosas, y el truco está en pedirle permiso al general para que le hagan una foto. No sé si esto es verdad, porque claro, no he estado allí y no lo he comprobado, que me gustaría ir allí a hacer fotos, ¿no? A ver qué ocurre. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Has oído hablar del cuadro este de Galvez?
Sí, pero esto además se hace con el muñeco Robert, por ejemplo, es lo mismo exactamente. El muñeco Robert, que también tiene una serie de largas historias detrás, está en un museo ahí en Florida, y el muñeco Robert, si no le pides permiso, y hay otros casos más en los que se cuenta lo mismo, ¿no? Si no le pides permiso para hacer la foto, primero, la foto no va a salir o sale velada o la cámara se estropea, pero además es que vas a tener mala suerte. Y de hecho, si ves en la página del museo Ismartelo, ahí en Key West, en la ciudad de Key West, en Florida, ver las fotos del muñeco Robert, verás que está metido en una vitrina y detrás hay tiene un montón de postales y de cartas de gente pidiéndole perdón, que es la manera de que Robert te levante la maldición. O sea, el motivo de la foto, del tener que pedirle permiso a ese algo, a ese alguien, para que no ocurra nada y para que todo salga bien y todo ocurra como debe ocurrir, primero tienes que ser educado, cortés con lo que tienes delante, que es lo que choca, ¿no? A la mente racional, evidentemente, ¿cómo voy a ser cortés con un cuadro o con un muñeco? Pero esa parte racional nuestra nos dice, no, es que no solamente un cuadro o un muñeco, es que eres cortés con la gente en la vida real, por decirlo así, tienes que ser cortés también en el otro lado, ¿no? Eso es esa asociación. Y lo de seguirte con la mirada, es que eso es una cosa que curiosamente se dice de muchos cuadros, ¿no? Y que muchos buenos pintores sabían cómo hacer ese efecto de que, puesto el cuadro en una sala grande, tú te movías hacia allí o te movías hacia el lado opuesto y te seguía con la mirada. En Guadalupe, yo recuerdo cuando era niño, que era una de las cosas por las cuales los cuadros siempre me han fascinado mucho también. En el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, hay un cuadro que llaman El guardián de la sacristía, en una sala. Es un cuadro de Fray Gonzalo de Illescas, que fue obispo de Córdoba, ¿no? Es un cuadro impresionante, muy grande, enorme, que entras en la sala y efectivamente cuando entras por una puerta por un lado ya te está mirando. Y yo recuerdo cuando era pequeño la mirada de Fray Gonzalo, que era muy severa, muy recto, como un buen obispo que era, y tú ibas andando y yo le iba mirando y él me iba mirando a mí y acababa saliendo por el otro lado y el bueno del fraile me seguía mirando y eso se te queda, ¿no? Y es curioso como muchos cuadros tienen también esa fama. No era yo, es que yo lo había oído también a la gente que iba conmigo y que de alguna manera estaba también siguiendo el mismo tour y lo decían, cuidado que aquí está el guardián de la sacristía, ¿no? Que te mira continuamente. Y todos, y yo cuando me volvía para atrás, veía también a todos los que nos acompañaban detrás, mis familiares y también otra gente, que lo mismo, es verdad, iban todos haciendo el recorrido, ¿no? Y hay muchos cuadros en muchos museos que tienen fama precisamente de eso, y es la habilidad perfecta del artista que ha sabido dotar de vida a la mirada y a los ojos del cuadro. Y además ese efecto en los cuadros resulta muy inquietante. Mientras estabais hablando me ha venido a la cabeza, mientras decís ese fantástico e increíblemente inquietante cuadro de la fantástica película de Hitchcock de Entre los Muertos, Vértigo. El cuadro de Carlota, cuando se la ve que siempre desde donde estés enfocando la cámara, está mirando a la cámara con el ramo de flores mirándote como de forma distante, y solamente ver ese cuadro de Carlota genera una inquietud tremenda, que sabe manejar muy bien, como no puede ser de otras maneras. Claro, yo me imagino que Hitchcock, conocedor de este efecto en muchos cuadros, pues lo aprovechó para haciendo el plano y de manera cinematográfica para hacerlo él, ¿no? Y generar ese sentimiento de inquietud. Es lo que decía antes al principio, que un cuadro es como una especie de ventana hacia otro tiempo, hacia otro espacio. Y si encima tienes ahí figuras humanas, es como si estuvieras viendo a personajes que ya no están, pero que están ahí y te miran, ¿no? Y de alguna manera genera esa inquietud de decir, bueno, ¿qué querrá decirme? ¿Qué quiere? ¿Está vivo? ¿Me quiere decir algo? ¿Hay algo ahí detrás? Todo eso evidentemente se genera de una manera inconsciente en nuestro pensamiento. No lo racionalizamos, pero está ahí. Nuestra mente está dando vueltas a ese tipo de sensaciones. Son más sensaciones, yo diría, más que pensamiento. Es curioso, ¿no? Un artista además sabe evidentemente... Eso es, exactamente. Ni más ni menos. Pues, amigo, muchísimas gracias, caray. Nos has abierto los ojos a este mundo del arte, a estos cuadros, y es increíble. La verdad es que todo lo que nos cuentas es fascinante. Me ha encantado. Yo creo que hemos disfrutado todos mucho, ¿no?
con este programa. Pues sí, Sí, la por verdad es que supuesto. sí. Yo creo que se han quedado muchos cuadros fuera, porque no hemos tocado ninguno de Goya, ¿no? Sí, claro. Antes de, pensaba yo, por de- ejemplo, en Saturno devorando a sus hijos. Eso por es terrible. O ejemplo. sea, un niño ve ese cuadro. Bueno, yo me acuerdo de cuando lo vi también en una lámina, ¿no? Y yo alucinaba. O sea, Pues el aquelarre, por ejemplo, o Fábula del Greco, ¿no? Que Fábula del Sí, Greco sí. tiene una simbología también Mm, espectacular, ¿no? Esa controversia, ¿no? Entre el sexo y el pecado con la religión y la ortodoxia, ¿no? Que cómo lo representa el Greco en ese cuadro, que es maravilloso. Se os ha quedado un montón fuera, ¿no? sí. Pero bueno, yo creo que al final hemos aprendido un montón. Yo creo que al final, cuando te paras delante de un cuadro, no es mirar, ¿no? Es observar los detalles, ¿no? De ese Efectivamente. cuadro, recorrerlo con la mirada desde la parte superior izquierda hasta el final, y ahí es donde disfrutas, ¿no? Y si encima te lo relatan, te lo escenifican y te ponen ojos, como lo ha hecho Javier esta noche, pues bueno, miel sobre hojuelas, ¿no? Ha sido una lección fantástica, ¿no? Desde luego. Bueno, Pues como hemos puesto los ojos de todos, que todos hemos aportado cuadros y cosas y visiones. amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos porque el tiempo apremia y bueno, precisamente ahora viene una nueva sección de Raúl Ferrero, así que pues dejamos a los radiantes espectadores con esta sección. Rafael Martín, muchísimas Vale, gracias. buenas noches, ha sido un placer y bueno, a mí me encanta que siga habiendo misterio, porque si Sí. no el mundo iba a ser bastante gris y muy aburrido. Y Sin lugar a dudas. me gusta que a pesar de que pongamos esa parte de objetividad, pues bueno, la cosa ha quedado ahí un poquito. Yo de hecho, para mí, de todos los cuadros que se han hablado, el que más inquietud me provoca, que ya Alicia lo ha apuntado y es por la misma razón, el de las manos lo resisten, porque cuando lo vi a mí me recordó esas pinturas prehistóricas en las que en una galería muy profunda, a la que hay que llegar, pues aparecen muchas manos pintadas. Hay arqueólogos que han dicho que esos son eh, la persona que lo pinta quiere contactar con el más allá, pero también hay la otra explicación y es que representan a los que están más allá y ese es el lugar donde se citan para conectar, ¿no? Entonces ese cuadro de las manos, aparte de la explicación que dieras el pintor en su día, la verdad que para mí me resulta bastante inquietante y llamativo. Yo he disfrutado una barbaridad y de verdad ha sido un programa muy atractivo. Pues lo dicho, Alicia. Me encanta el símil que has hecho porque es que exactamente es lo mismo, claro. La puerta en este caso representa un portal hacia la otra realidad. En el otro caso es la pared de la cueva. Fíjate, son tantos años de distancia y los mismos símbolos permanecen en nosotros, ¿no? Miles de años, nuestro inconsciente es el mismo. Somos los mismos, vestidos de otra manera, pero igual. Raúl, Alicia. Muchas gracias por haber estado en este programa. He aprendido muchísimo. Gracias a todos y, por supuesto, a Javier. Por supuesto que siempre es un placer escucharle. Sin lugar a dudas, es maravilloso escucharte, Javier. Yo lo mismo, yo ahí dejo. No hemos hablado de Waterhouse tampoco, que yo sé que a Javier le fascina y a mí me encanta, el Círculo de Brujas y algún otro. Hay, por ejemplo, algún otro cuadro que os invito a nuestros oyentes y los que nos están viendo a que lo busquen, La chica suicida, que dicen que tiene una leyenda detrás tremenda, y algunos más. Así que, bueno, para mí ha sido un auténtico placer. Gracias. Nada, a ver si los oyentes si os ha gustado. Oye, podemos hacer una segunda parte y buscar más obras que puedan ser muy interesantes, ¿no? Para la audiencia. Y lo dicho, Javier, estás en tu casa con tu familia, la del Candelabro, y nada, pues hasta la próxima, amigo. En cuanto a la mínima de cambio, un abrazo a todos. Siempre es un placer pues hablar con vosotros, Fernando, Rafa, Raúl, con Alicia, que nos hemos reencontrado ahora después de mucho tiempo, y eso es una maravilla. Es el calor de las velas del Candelabro. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches.